Hola a todos, estoy aquí con mi amigo Héctor. Hola, un placer de estar aquí. Bendiciones, Gracias. una bendición estar aquí. Gracias. Oye, quería comenzar hoy con un fact sincrónico y numerológico. Quiero que sepan que hoy es el episodio número 7 que filmo de este show, pongámosle show. Ujú. Y tengo aquí a Héctor, que es Sol en Libra, y la Libra es la séptima casa. Y tengo también que Héctor puso el día en que nos íbamos a juntar porque está súper ocupado con todos sus proyectos. Y hoy día era 29, 9 menos 2. No, hoy es 29, no, hoy es 30. Hoy es 30. Ya, eso no cuenta como 7. Eso no cuenta. Pero, Mía culpa. Ya, pero igual. Nos íbamos a reunir el día 29 y luego lo tuvimos que cambiar al día 30. Sí. Bueno, 9 menos 2, 7. Imaginémonos que estamos ayer. Ya está. Y hoy me di en mi cuenta en mi Instagram que tenía 777 seguidores. Ahí lo voy a dejar un poco en verdad. Y bueno, el 7 significa místicamente un poco la completación de algo, de un ciclo. Por eso, por ejemplo, cuando Dios creó el mundo se demoró 6 días y en el séptimo descansó. Y hoy es el séptimo día de la semana porque estamos haciéndolo un día domingo. Ajá. Ya, o sea, esa era la primera razón y hemos llegado a ella. Perfecto. O sea, es hoy día un hermoso día domingo de verano y estamos aquí con la mejor de las vibras, con Alan como primer espectador. Se vieran los chill que están. Maravilloso. Sí, está espléndido. Entonces, bueno, yo ya te expliqué más o menos de cómo va el cuento. Perfecto. Y voy a empezar así de lleno Perfecto. con lo que he visto en tu carta astral, ¿vale? Y voy a partir con la casa 4, ¿vale? Porque tú en tu casa 4 tienes la mayor energía en cantidad de planetas. Ok. Sí. Tienes en la casa 4, que naturalmente es la casa de Cáncer y que rige la familia, el hogar, lo que tú consideras como hogar íntimo. También rige el linaje de los ancestros y también rige un poco la emoción en general. Como Cáncer es el que le da nombre a las emociones. Porque básicamente las emociones primarias se aprenden un poco en la infancia y alrededor del hogar, y uno está como expuesto a ellas durante su infancia y ahí aprende más o menos de eso. Interesante. Entonces, tú ahí tienes tu Sol, que es tu mayor energía, tienes también a Marte y tienes ahí a Mercurio, ¿vale? Y además, como signo en esa casa tienes a Libra, ¿vale? Por eso tu Sol está en Libra. Entonces, básicamente, quiero que, primero que nada, porque se me olvidó hacer una cosa antes, en 1, 2, 3, para alguien que no te conoce y que no sabe nada de ti, como tú quieras, te presentes. Ok. En uno, mi nombre es Héctor. Sería Héctor. Soy de Barcelona. Bueno, nacido en Barcelona. Soy bailarín y coreógrafo. Creo que ahora mismo me defino más bien muy cómodo con eso. Y quizá bastante melómano. Creo que eso es parte también de lo que significa para mí mi identidad, quizás. Y sobre todo una persona que siempre busca crear o buscar formas de entender el mundo a través de un proceso creativo. Creo que es lo que me define bastante. Yo también creo que eso lo define bastante. Entonces, vamos a volver a esa casa 4, porque tenemos que empezar de algún sitio, de dónde salió toda esta creatividad. Y si escuchan ruido es porque abajo, en el primer piso de mi edificio, hay una fiesta de baby shower, me parece. Así que, bendiciones para ellos. Bendiciones. Bendiciones, para hacerlo estupendo. Bueno, quiero que me remontes a tu infancia
y quiero que me digas cómo era tu casa, por quién estaba compuesta, cómo era la dinámica y qué recuerdos tienes de tu infancia en general, cómo tú la viviste. Mi infancia la recuerdo en Badalona, bueno, a las afueras de Barcelona, con mi padre, con mi madre, con mi hermano y mi hermana. Yo soy el mayor. Y sobre todo la recuerdo muy ajetreada, porque íbamos cada día a Barcelona a las escuelas francesas y luego al liceo francés, porque soy mitad francés y mi madre quería que aprendiéramos francés. Entonces la recuerdo de una forma no muy conectada con un hogar, no, con un círculo de amistades fuerte, porque ya en esa época, al no vivir cerca del instituto que vas y todo eso, no creas, creo que eso también influye en la forma de poder interactuar con niños o crear una especie de... Entonces siempre fue una forma de... Me sentí un poco como nunca parte de un círculo. Vale, o sea que de amistades. ¿no te sentías como, por ejemplo, que había una comunidad muy cerrada que te acogiese? No, Sino mi que era todo... familia Ya. era muy acogedora, Ya, pero también a la vez muy estricta de Ya. algunas formas. sí. Muy liberal en algunos aspectos, pero también muy específicamente en algunas cosas muy rígida. ¿En qué era rígida? En algunas, en formas, en... ¿Ya? en ¿Y cómo te comportas? no, por ejemplo, en el hogar, en como una casa, Ajá. la limpieza o la Vale. organización. Había reglas en la casa. Reglas, Ya. en hacer la cama, Ya. en muchas reglas. ¿Qué te pasaba con esas reglas a ti en No, general? yo me he adaptado, me han gustado las reglas, Ya. me han gustado, soy una persona que creo que y por eso creo que hay una parte de la danza, de la disciplina de la danza que me gustan Que las te da, reglas. se te da fácil gracias a eso. Exactamente, creo también. Pero también luego más tarde me he dado cuenta que estas reglas hay que romperlas Ya. y que es importante romperlas. Ujú. Y también esas reglas me han influenciado de una forma en cómo he entendido mi propio o futuro nexo familiar, Ujú. en compaginar una vida con otra persona. Entonces ahora mismo, en estos últimos años, he estado como desatándome, o no, disattachment, como separándome un poco de esas reglas Ujú. y encontrando las mías propias, las que creo que son más, que de verdad les puedo poner más valor, ¿no? Y entonces, como algunas, como cualquier tradición, encuentro que unas se quedan, otras se van. Vale. Y unas me pertenecen y otras estoy muy agradecido por ellas, pero no son parte de mí. Y por ejemplo, en algún minuto de tu vida, en ese periodo de regla, ¿te rebelaste contra alguna de ellas? Sí, Ya. seguramente en algún momento con Ya. mi madre, momentos intensos de irme de casa, Ah, ¿no? de sentir quizá una presión Ajá. en muchos aspectos de no ser suficiente. ajá. Que lo sigo hablando con mi familia, no de una forma como agresiva o culpando, Ya. porque no creo que sea lo que me interesa, pero sí que me interesa ese diálogo de poder hacerles entender cómo me he sentido en algunos Vale. momentos, y siempre mi esperanza, mi deseo es ese momento de conexión, de reconexión Vale. con un núcleo familiar, porque también me fui muy joven de casa, me fui a los 13 años a Madrid para estudiar solo, entonces de alguna forma hay un romper con el núcleo familiar, pero seguir atado en muchas reglas y formas y dependiente también naturalmente económicamente a los 13 años, trabajar para poder ayudar a esa manutención económica, pero en algunos aspectos mucho apoyo, mucho, porque no puedo, pero en otros quizá una presión que yo mismo luego me he autoimpuesto. No, es una versión autoimpuesta, pero a esa edad muchas cosas autoimpuestas no son tan No bien. son tampoco, Claro. no. Pero sí Claro. una presión que yo he aceptado. Claro, que tú aceptaste como parte de algo del de tu proceso. creencia. Exactamente. De cómo debían ser las cosas. ¿Y Exactamente. quién era la figura, por ejemplo, más dogmática en tu casa? ¿Tu madre o tu Mi padre? madre. Ya, tu madre. Mi madre en muchos aspectos, mi padre en otros. Ya. Sería como interesante porque en unos aspectos creo que mi padre es una persona más creativa, Ujú, pero en otros mi madre es mucho más abierta, ujú. o mucho más, quizá relativizando más cosas, quizá, Y de las con los reglas, años. y de las reglas que, por ejemplo, tuviste que romper, ¿son más asociadas a las de tu padre o las de tu madre? No te sabría decir, porque creo Ujú. que mis padres a lo largo de los años han creado una simbiosis bastante Ya. Como que interesante. ¿piensan igual? Piensan igual, Ya. pero también eso creo que les ha influenciado como relación, y ahora Ajá, que soy más ajá. mayor,
de una forma un poco, no diría tóxica, pero sí crean unos patrones que se repiten de una forma innecesaria. Vale. Que creo que para una relación humana no es lo más ideal. Perfecto. Pero claro, vienen de otra época, otra generación. Entonces, ese tipo de conversaciones quizá no están tanto a la orden del día como en nuestra generación. Claro. Además, por ejemplo, uno tiene que entender en cierta medida que sus padres los criaron de una manera y en esa generación la emocionalidad no era un tema. No. O sea, no se planteaba. No. Y eso vino después. Incluso te podría decir yo como dato así como anecdótico, tiene mucho que ver con la entrada de la televisión en el mundo, porque nuestros padres vivieron un poco la generación de primeros años de televisión y de ver, por ejemplo, estas historias donde se mostraban la familia perfecta en la televisión, dibujos animados que los niños, por ejemplo, eran todos mágicos, y eso cuando tú miras a tu alrededor en un niño y comparas tu familia con lo que ves en la televisión, me imagino que debe generar como un conflicto, o sea, es como, yo quiero eso versus no quiero esto que tengo también. Entonces, claro, en una época en que no tenían esa educación desde sus padres, porque ellos no vivieron eso, y eran como muy de no analizar emociones, bueno, me parece que es entendible hasta cierto punto. No, totalmente. ¿Sabes qué? Es una conversación para mí que no es de culpa, es más de un interés, incluso de un interés humano de decir que quiero a mis padres, me gustaría que puedan no solo entenderme, sino entenderse a ellos mismos, porque lo veo, ¿no? Que creo que es interesante para cualquier ser humano. A mí al menos me gustaría, si tuviese hijos, no tener ese tipo, pero también somos otra generación. Entonces... Es totalmente generacional. Y por ejemplo, tú aquí tienes a Mercurio, tienes a Marte y tienes a Júpiter en esta misma casa. Entonces, por ejemplo, cuando tú mencionaste hoy yo me fui a los 13 años, habla mucho de Júpiter en esa casa porque Júpiter representa viajes y representa también culturas que no son tu cultura, y eso asociado a la casa 4 implica dos cosas, porque por un lado te fuiste joven de esa casa, o sea, lo expresaste inmediatamente, y también, por ejemplo, tú una vez me contaste a mí que tú tenías una hermana que era adoptada. Totalmente. Y eso es otra cultura en tu casa. O sea, increíble como los dos lados de la manifestación. Bueno, y si podría, ¿no? Ahora que de alguna forma hay algo que despierta también un cierto interés ahora que dices esto, es que siempre me he sentido más atraído por culturas diferentes en cuanto a música, en cuanto incluso a relaciones personales. Todas mis parejas, bueno, casi todas mis parejas, no, por decir todas mis parejas han sido siempre, no han sido españolas, por ejemplo. He tenido relaciones vale, ahora una cosa privada, pero... O sea, nada es privado nada es privado aquí, pero bueno, no quiero entrar en detalles quién ni nada, pero mis relaciones de larga duración siempre han sido con gente extranjera, y tengo que decir que me siento siempre atraído por gente de fuera, por una cultura diferente. Pero eso no es por Júpiter en esta casa. Eso es porque tu Venus está en la casa 3, que es la casa de las comunicaciones. Y la casa 3 es la casa de Géminis. Entonces, esto tiene mucho que ver con experimentar distintos tipos de comunicación. Y donde Venus cae, es donde en cierta medida tú buscas el amor equilibrado también. Además, tú eres regido por Venus por ser Libra, además. Entonces, siempre vas a mezclar la comunicación con el tema de las relaciones. Bueno, y creo que una cosa que yo disfruto en las relaciones más que una conexión sexual es una conexión emocional, verbal, de conversación. No hay cosa que me encante más, ¿no? Claro. Y quizás sí que es verdad, sí. Sí, no, vamos a ir, ya que estamos en esa casa, la casa 3, vamos a ir ahí y ver ese Venus, porque por ejemplo, también Venus representa lo que uno ama, independientemente si es una pareja o no una pareja, y en cierta medida me imagino que podrías tú sentir o decir que en tu vida profesional lo que tú haces te llena comunicativamente hablando. Totalmente. Incluso
creo que no concibo mi vida sin esta parte profesional, que no deja de ser una pasión, pero sobre todo una forma de entender el mundo ahora mismo. ¿No? Con los años al principio es una cosa más intuitiva, instintiva, que lo sigues porque algo te dice que quieres seguir, quieres hacer parte de ello. Y ahora con los años, con experiencia más, ¿no? De unos añitos, lo noto como una parte totalmente referente en mi forma de cómo veo el mundo, de incluso cómo veo una forma de hablar, una forma de moverse en el mundo. Creo que todo lo conecto de alguna forma a un tipo a algo de patrones, de coreografía, de... Me parece que es súper fuente de inspiración lo que estás diciendo. Como fijarte en esos detalles que implican la diversidad, básicamente. Totalmente. Y me interesa, y cuando yo hago coreografía me interesa más que nada, mi gran interés es poder entablar un tipo de diálogo y a través del movimiento poder hacer entender a la gente diferentes puntos de vista, diferentes patrones de dos individuos, de varios individuos, de un colectivo, del yo y de lo colectivo. Y esa fricción que hay siempre entre eso, ¿no? Porque a veces en la sociedad, o muy colectivo o muy yo, y no hay que encontrar ese término medio. Creo que lo que de verdad me interesa es cómo yo lo veo, cómo yo lo experimento y qué es lo que veo alrededor de mí, ¿no? Y eso es lo que de verdad me llama. Y a ti, por ejemplo, volviendo a la casa 4, ¿qué te gustaría, por ejemplo, replicar en la formación de tu propio hogar como ente adulto? ¿Qué te gustaría replicar de tu familia en esa creación de ese hogar? ¿Qué es lo que tú, qué es algo de lo que, qué base tomarías ahí de lo que tú viviste? Seguramente una facilidad de entablar conversaciones en diferentes idiomas, catalán, castellano, francés, ¿no? Ya un hogar como multilingüe, creo que eso es una cosa que me ha aportado muchísimo. Un hogar con influencias musicales totalmente, porque tengo que decir que a través de mi madre hemos tenido una influencia musical increíble. Eso es típico de Mercurio en esa casa, de estar rodeado de esta información, porque Mercurio es el planeta de la información y la inteligencia, entonces Mercurio cae ahí donde tú tuviste una variada muy variada de inspiración totalmente, incluso también porque mi madre, en forma de disco, en forma de disco, de radio, incluso de programas de periódico, periódico. Me acuerdo de un domingo, para mí una cosa muy es un domingo en que ya no muy poquito, pero o sea, de estar con mi padre con el periódico, leyendo el periódico. A mí me interesa leer un periódico solo por tener esa referencia, que cuando dicen si quieren que sus hijos lean, lea usted, y es totalmente así. Y luego podcast de cosas que a mi padre le interesaban. Hay un programa que me encanta de Cataluña Radio que se llama Lufis y la Viura, que es fantástico, que lo hacen desde 15 años. Y siempre lo escucho, incluso de estando fuera me hace sentir en casa ese programa, ¿no? Es casi como esa cosa de hogar. Luego vinilos, quizá mirar los vinilos de mi padre, que eran más, no mi género que ahora por ejemplo escucho tanto, pero no deja de ser una referencia. Por una puerta de entrada. Una puerta de entrada. Una puerta de entrada. Y música, yo que sé, de Senegal, de Marruecos. Mi madre nació en Marruecos también, mi abuelo en Argelia. O sea, tener una influencia como francesa, pero nacida. Y siempre sentirse que uno no es parte de una nación específica, pero más parte del mundo. De un todo. Y tener esa sensación de mi madre, tener esa visión del mundo. Siempre, y lo sigue teniendo. Quizá mi padre un poco menos por su forma de crecer, pero siempre con una mente muy abierta, muy curiosa. O sea, la verdad es que dentro de lo que cabe tengo mucha suerte y me siento muy bendecido, por si se puede decir así. O sea, es la palabra. Me siento bendecido por haber podido crecer en un hogar así. Bendecido es la palabra. Sí. Salud por eso. Salud por eso. Yo amo la palabra bendición. Estás llevando algo tan importante al terreno místico. Que es algo que me interesa mucho, sinceramente. Bueno, sí, por supuesto. Déjame ver, aquí tengo más porque así he visto 2 casas tuyas y creo que la última pregunta que me falta con respecto a la casa 4 es si tú te has dado cuenta o percatado de un linaje ancestral presente en ti y en qué forma lo has percatado. ¿Te has puesto a pensar en eso, por ejemplo? ¿Qué es lo que tú acarreas de generaciones pasadas? ¿Qué es lo que tus padres hablan sobre eso? ¿De dónde vienen?
¿Qué parte de Totalmente. eso te llega? Cuéntame. Un poco la palabra sería nómada. Ya. Igual que Bliss. Bliss dijo eso. Ajá. Ujú. Wow, pues sería nómada porque ya mi abuelo nació en Argelia, Ujú. luego se escapó del ejército para estar en el ejército y Ujú. se fue al sur de España y luego a Melilla. Ya. Bueno, a Melilla me parece que fue y luego conocí a mi abuela. Ajá. No podía entrar en Francia porque al haber sido un desertor del ejército le podían poner en la cárcel, entonces Ajá. se tuvo que quedar en España en la época franquista. Ajá. Él era profesor de francés. Ajá. Y luego, bueno, más tarde, de Almería estuve viviendo en Marruecos, donde nacieron mis tías y mi madre, y luego más tarde fueron a Almería, de Almería a Barcelona y hasta aquí. Y no, y un hombre como sería nómada y también un hombre muy curioso, un hombre que quizá en algunos aspectos era muy rígido, incluso diría en algunos aspectos una mentalidad un poco de derechas, Ajá. ¿no? Pero en otros aspectos un hombre que escuchaba Queen, un hombre que escuchaba como música Vangelis, electrónica. Pero tú ves como al final eso es como parte de la dualidad de cada persona. Exactamente. Cada uno elige a qué extremo se va también. Exactamente, no, Sí. no lo veo como algo, era un No, hombre parte muy de- serio, Todos tenemos esa dualidad. todos, y Todos. yo a veces me doy cuenta de mentalidades, no mentalidades, formas de pensar que creo que puedo ¿Te fueron imponer, heredadas? sí, también, ¿Te fueron también, heredadas? pero que no me parecen tan, no es un bueno o malo, es más un Ajá. entender una forma de expresarse y de sentir el mundo. Exactamente. Y hay que hay que desprenderse de un lo que eso poco a implica. veces y entenderlo. Sí. Y saber en cada momento, ok, estoy siendo parte de esto y a lo mejor en algunos momentos vitales te ayuda Ujú. ese proceso. Claro. A veces no. Pero bueno, creo que es un poco siempre una O sea, conversación con uno te mismo. ayude o no te ayude, siempre te va a ayudar porque vas a aprender de algo. O sea, ya el hecho Totalmente. de que No estés hay, pensando no en hay eso, errores, no hay No hay errores. error, no hay errores. Perfecto. Y bueno, a ver, quiero sacarme un poco porque no he hablado del sol aquí, ¿vale? Y quiero aprovechar la instancia de estar con un sol en Libra, de hablar de Libra como arquetipo, ¿vale? Ujú. Porque no lo he hecho y no sé si lo voy a hacer tampoco después, pero Hagámoslo. y es uno de mis arquetipos favoritos. Voy a partir por el hecho de que el primer libro de astrología que leí yo era escrito por una de estas señoras que en los 60 puso de moda la astrología, Ok. que se llama Linda Goodman, se llamaba, o se llama, no, yo creo que ya está en una mejor vida, ¿vale? Sí, definitivamente. Que ahí le deseamos lo mejor. No, por favor, o sea, está mejor que tú y yo 100%. Y ella decía que el Libra, cuando estaba en su lado evolucionado, porque todos los arquetipos tienen su lado sombra y su lado luz. Totalmente. El Libra, cuando estaba su lado luz, era básicamente la mejor persona. Estoy de acuerdo. Lo puso así como categórico. Bueno. Como la mejor persona para estar con ella y para tomar como referente en cierta medida de que si tú te sientes, por ejemplo, en alguna indecisión, imagínate, en una indecisión, esa persona es la que te va a hacer decidir porque ellos lidian toda su vida un poco con en el tomar decisiones, pero una vez que llegan a ese punto suave de poner la balanza, esta balanza que es tan fina en movimiento, Esa frecuencia en que el exacto. centro es el balance puro, y el balance es algo a lo que todo, en cualquier área de la vida, aspiramos. Ujú, Y el balance, totalmente. de verdad, el balance lo es todo. Pero es todo. Entonces, yo tengo una frase aquí que me anoté para que no se me olvidase, y que era la armonización de lo dual con el fin de llegar al balance. O sea, cómo armonizamos lo dual con el fin de llegar al balance, y esto se puede extrapolar en las situaciones que uno tiene, versus, por ejemplo, también entre lo interno y lo externo, dentro de uno. ¿Cómo llego a esta armonización entre estos dos extremos? ¿Qué de eso resuena en tu personalidad? Porque esta es una energía muy grande en ti, y yo personalmente soy la energía opuesta, yo soy Aries. Ujú. Entonces, yo lo que tengo que aprender es, por así decirte, la paciencia en mi vida, porque la paciencia es la virtud que te lleva a llegar a esa armonización. Entonces, desde pequeño hasta ahora,
cómo tú has manejado tu Libra, cómo te sientes, qué sientes que te falta, cómo lo expresas. Hablemos de esa cosa en particular, ya ni siquiera si está en la casa 4 o en otra casa, sino que como concepto. Como concepto, ¿no? Sí, ¿cómo lo entiendes tú? Bueno, antes de todo, ahora que has dicho que, haciendo referencia a ese Aries opuesto que tú tienes, por ejemplo, siempre he tenido mi luna en Aries. Lo sé. Y me parece muy interesante porque Y tiene digamos también que tienes tu ascendente en Cáncer. en Cáncer, Vale. que son 3 No, signos ¿te vas a meter con la cardinales. luna para No. explicar esto? Bueno, Porque después nos vamos a ir a meter a la luna. entonces lo dejamos no aparte. sé, no, ¿Lo yo- dejamos aparte? No, yo creo que me lo expliques como tú lo entiendes. Yo lo Sí, sí. entiendo como... Como si tú me nombraste a Aries, por ejemplo, es porque algo de esa explicación te Porque resuena siempre ha con sido eso. esa parte impulsiva mía, Ya. ese Ya. Aries impaciente, ese Vale. Aries que te da fuego, ese Aries Ya. que me ha impulsado en muchos Ya. aspectos, pero que también Que me no ha lo destrozado, piensa. que no lo piensa, en No otros lo aspectos piensa. me ha destrozado. Y gracias a ese Ujú, Aries ujú. veo que ese Libra ha avanzado mucho más rápido. Ya. Porque ese Libra también ha sido muy autoconsciente, ha sido muy reflexivo, ha buscado entender lo que es esa dualidad, Ya. ¿no? De la que estabas Sí, hablando, sí, sí. pero a la vez también entender que esa dualidad para mí no deja de ser una forma de lingüística de entender el mundo. Ajá. Significa, el mundo lo construimos por la lengua y la lengua está constituida por Sí. dualidades. Pero en Sí. el mundo, quizá más... Se expresan en escalas de grises también. También, exactamente. Claro. Y a mí eso es lo que me ha dado quizás ese Libra. Mm. Es el tender, por ejemplo, en una forma como una manzana. Buscar ese gris. Pero ese balanza muchas veces yo lo veía compensando. Ya. Y yo ya no lo Ya, veo como algo ya. que compensa, lo veo como una figura de 8 Ya. que va nutriéndose Ya. y que va generando una especie de centro, Ajá. que el centro, ya lo veo siempre de O forma sea, que el coreográfica. pedestal de esa balanza serías tú. Yo soy el centro, Ya. si mi balanza se va mucho para este Ajá. lado, no tengo que empujar de un lado, Ya. tengo solo que volver a mi centro. Ya. Y es encontrar ese centro el que me ayuda a balancear, Mm. no intentar compensar ¿Lo más, tienes presente? mucho. Ya. Cada vez más. Eso iba a preguntar, Sí, ¿cuán sí. presente lo tenía? Está bien que sea cada vez más porque en el fondo el viaje del sol, que es el viaje del ego, es mucho de lo que a donde uno va. Ujú. Entonces, por ejemplo, la luna representa mucho la parte emocional e infantil de cómo uno se sentía cuidado. Entonces, me imagino que en cierta medida tú de niño y tu familia en cierta medida te tendía a ver como un poco impulsivo. Sí, totalmente. ¿Ya? Y tú te considerabas impulsivo. Mucho, ¿ya? y ahora lo soy desde hace, diría, un año, Ya. mucho menos. Ya. Mucho menos. Todavía, pero no dejo que esa impulsividad, no la intento... Es parte de ti. Es parte de mí. Ah. Estoy aprendiendo a A gestionarla, a controlarla, Claro. a decidir cuándo sacarla. Claro. Y eso creo que Cuando es, sacar el mejor provecho. es fantástico. Mm. Es un aprendizaje Claro. increíble. Ya. Pero esa balanza es siempre yo, esa armonía que busco, armonía en la belleza, armonía en el movimiento, armonía en lo que me rodea, en una casa, en cómo decorarla, por ejemplo, que también hay mucho de Cáncer, creo, también ahí, si no me equivoco. Bueno, o sea, Cáncer en cierta medida es el signo del hogar un poco, pero Libra es el signo de la estética. Y eso es me apasiona, pero la estética no es un signo, por ejemplo, no de una forma imaginando. No, la estética como la estética tuya personal. matemática, pero incluso me referiría a una estética matemática del universo, Ya. de un armonías, balance, de armonías, balance. y ese balance siempre, de alguna forma, a través de la danza, Ujú. me ayuda a entenderlo a través del cuerpo y de mis puntos más weak, más débiles, para trabajar ese balance, ¿no? Entender no solo como fortalecer un punto Ajá, fuerte, que sería ajá. algo más agresivo, Ajá. pero sobre todo aprender de las debilidades. Ya. Aprender de esas debilidades que uno tiene para Mm. poder siempre estar en armonía de alguna forma. Claro, porque esas debilidades en cierta medida se te presentan porque tienes que resolverlas de alguna manera. porque Exacto. Si no, no las categorías como debilidades tampoco. No. Claro. Son puntos incluso corporales, puntos de formas de estructura ósea, de estructura física, ¿no? Y creo que me gusta como ligar incluso lesiones que he tenido a un estado, aprendizajes mentales, físicos, Ajá. relacionados con una postura ante la vida. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar exactamente porque el ver ese aprendizaje desde el punto de vista de la vida del cuerpo Ujú, te debe llevar a un nuevo balance, obviamente. ujú. Y sientes tú que esa es la manera que tú tienes propia de ir creciendo. Sí. Ya.
Y creo que, sinceramente, no Ajá. fui una persona siempre dotada Ajá. físicamente para la danza, en términos Ajá. físicos, de flexibilidad, ¿no? O sea, como que decir como que no eras el niño más ágil del prodigio, mundo. no, Ya. nunca, pero sí que Ya. tenía una capacidad luchadora quizá muy de Ya. Aries Ajá. y también una capacidad muy sensitiva Ujú. y una capacidad armoniosa de entender un movimiento, por El ejemplo. sensitivo viene del cáncer, ahí te lo puedo El asegurar. sensitivo Sí, totalmente, totalmente. 100%. Entonces creo que todos esos elementos de alguna forma han creado una forma especial quizá que me ha ayudado a crecer en este mundo de la danza, por así decirlo, ¿no? Ujú. Creo que si hay alguna cosa que de verdad podría decir de mi forma de ser artista o no, Ujú. es que no, así como no me focalizo en cómo puedo reproducir algo, sino Ujú. recrear algo a través de mi Mm. percepción. Ya. Y eso es lo que creo que me hace ser un artista un poco más creador, Ajá. un poco más curioso, creativo, Ujú. incluso en formas de improvisación, en formas de entender un concepto. Ujú. Entonces, bueno, creo que lo puedo llevar un poco No, todo a ese terreno. te gusta iniciar. Me gusta iniciar proyectos, Claro, eso total, claro. total. O sea, ahí está tu luna en Aries. Ujú. O sea, el Aries es el que da inicio. Por eso el primer signo del zodíaco da inicio. Y bueno, ya que estamos ahí en tu Aries, vamos a la luna, total. Tú tienes la luna en la casa, y ya estamos hablando de tu vida personal. Tú tienes la luna en tu casa 10, Que es profesión. que es profesión, es lo que uno pone afuera, es tu estatus social también. Ujú. Es un poco tu lugar jerárquico en el mundo, y está regido naturalmente por Capricornio, pero tú ahí tienes la luna y como signo a Aries. Ahora, se dice un poco que el tener la luna en esa casa es mucho de ver la profesión como una casa, que quieres que tu lugar de trabajo sea un hogar para ti. Ujú. También, por ejemplo, el arquetipo Aries ahí y tener la luna también, un poco combinándolo, sería como, podría ser que por ser un lugar tan personal, Ujú. que a veces cuesta separar un poco, sobre todo cuando te vas como muy de lleno a Un proyecto. a un proyecto, Es mi vida. lo que puedan decir el resto de eso. O sea, es como, ¿cómo tú gestionas esto de que, por ejemplo, si tú compartes un proyecto, dices esto me gusta y le quiero poner energía, ¿cómo gestionas tú el que alguien, desgraciadamente, porque esto pasa, y sobre todo en el mundo, en todo el mundo, pero siempre hay alguien que critica, Sí. ¿vale? Y, por ejemplo, es súper fácil, en general, cuando hablamos del mundo de lo performativo, Ujú. que la gente se sienta con derecho a criticar porque es lo que ellos consumen. Ajá. ¿Cómo te va con eso? Mira, ¿Qué importancia le das? sinceramente ninguna. Ya, muy Aries. Me encanta. Pero en los últimos años he conseguido hacer eso. Porque me he dado cuenta de que antes sí que intentaba encajar más. Ya. Pero con mi gran fuerza nace de intentar hacer mi camino. Ya. De no intentar encajar. Vale. En el momento que yo intento encajar en algo, en una parte de la sociedad, en una forma de pensar, en un proceso creativo, y que pongo como antemano el encajar a el crecer y a el dar sin ninguna expectativa, Ya. ahí es cuando Te yo ves sufro. traicionado. Yo sufro. Claro. Yo sufro. En Claro. cambio, de la otra forma, ¿no? Y me he dado cuenta que en los últimos años que lo mejor para mí es siempre tener proyectos que yo pueda crear, ser parte de proyectos de otras personas que yo tenga confianza. Claro. Incluso que no conozca, pero que sean interesantes y diga, creo en ello de forma instintiva, de forma visual, de forma sensitiva. Ujú. Y tener siempre en mente, y últimamente es el proyecto que estoy haciendo, ¿no? Ujú. Siempre tres factores ahora, que es siempre como una sensación, una dirección y una significación. Perfecto. Que en francés significa sens, que es la misma palabra, Ujú. y que significa esos tres significados con la Ujú. misma palabra, y me encanta. Ya. Y es un poco esa idea de no intentar buscar la aprobación ni el sentido que me pueda dar otra gente, pero sí de ser empírico en todo lo que hago. Ujú. ¿No? De buscar Experimentación. siempre experimentación, de buscar siempre el cómo esto resuena en mí, cómo esto lo transformo a través de este cuerpo, de este intelecto, de esta forma vital de vida,
que comparte con otros seres humanos y seres vivos, no solo humanos, ¿no? Que últimamente me interesa más quizás esa parte más vital, no tan humana, pero más Sí, perfecto. de otros seres Claro, vivos. lógico, sí, al final cuando uno llega a un cierto punto en la vida de que lo humano en cierta medida en cuanto a su expresión ya lo conoce, pero por ejemplo la naturaleza es una fuente de inspiración constante y súper mega variada, entonces el no ser tan antropocentrista es una fuente de crecimiento. Totalmente. Ahora por ejemplo me acordé de cuando estabas hablando de los proyectos y dije, bueno, aprovechemos de pasarnos a la casa 5 y la casa 5 también tienes planeta. La casa 5 es la casa que rige 100% la creatividad, ¿vale? Y 100% el amor como energía de amor, ¿vale? Entonces es una casa muy preciada para todos nosotros porque en cierta medida es como es el lugar donde nosotros entramos que nos hace expresarnos de una u otra manera. Entonces, por ejemplo, tú ahí tienes como signo a Escorpio y tienes, por ejemplo, también tu nodo norte en esta casa. Oh, wow. ¿Sí? Y también tienes a Neptuno y me parece que tienes a Pluto. Sí, tienes a Pluto y a Neptuno ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a disectar un poco esto. Pluto es el planeta de transformación. Entonces, donde sea que cae Pluto, si cae en la casa 5, tu transformación personal siempre va a ser a través de esta casa, de tu arte. Y la rige Y tu Escorpio. creatividad. En tu caso está Scorpio en esa casa, pero es la casa que rige naturalmente Leo, es la casa del Sol. Entonces, el Scorpio ahí a ti te da un poco como una expresión de ser un poco misterioso en cuanto a tu expresión artística. La gente te ve, y yo te veo, por ejemplo, y me llama a eso, el misterio que hay en tu expresión artística, porque es algo que cuando tú te mueves se ve súper transformador y de hecho tiendes como a arquearte mucho como un escorpio. Cuando se alarga la cola, la junta y tus movimientos son súper fluidos, pero a la vez como si tuvieses un esqueleto que no se está rompiendo. Me parece muy interesante esta forma. Muy insectil, ¿vale? Y eso genera misterio y también una sensación como de peligro. Y también, por ejemplo, yo creo que, por eso te pregunto lo siguiente, ¿qué tipo de proyectos te interesan? ¿Qué tipo de proyectos artísticos donde tú expresas tu creatividad te generan como ganas de hacer? Porque me imagino que, me imagino que tú solamente aceptas hacer lo que te genera... Sí, intento. Lo que te genera como pasión. ¿Vale? Sinceramente, y en los últimos años que he experimentado mucho más, hay varias formas. Piezas que trasciendan, que de alguna forma a través de la pieza trasciendas el propio ser, que te quedes vacío, vacío de energía, esas sensaciones después es fantástica, es un regalo, es la muerte y la vida, que no deja de ser Escorpio, que no deja de ser el compost, estoy interesado en el compost que se muere y que da los champiñones, los diamantes, no esa parte. Segundo, algo que no haya hecho nunca, por ejemplo, hace poco hice una pieza donde había, empezamos la pieza todos desnudos y nunca había bailado, siempre he estado muy cómodo con esa parte como del cuerpo y me parecía muy interesante y me propusieron y fue fantástico, el sentir que esa parte de carne, al ponerla en un espacio y de una forma interesante e inteligente, al poner ropa más tarde a ese cuerpo, la ropa daba una sensación más erótica que el propio cuerpo al desnudo. Muy bonito, por ejemplo, me parece una metáfora y una reflexión a través de esa pieza muy bonita. Procesos también quizá de carácter social o político, no tanto político, Es que te había dicho lo de Neptuno acá. Sí. Y Neptuno tiene esa beta compasiva. Entonces por eso sale eso en ti de social y político. Cuéntame qué área social y política te parece que es digna de poner en escena. Bueno, de alguna forma el nunca estar de acuerdo con un espacio, con un espacio
social, económico y de forma democrática, en el que veo que no es suficiente por el tipo de sistema que se vive, de encontrar formas alternativas de vida, cosa que yo incluso por mi condición de ser parte de ese sistema no puedo desentenderme de él, cosa que mi hermano quizás es más, y me inspira mucho, es mucho más estricto con ello, y de intentar entender cuáles son los puntos débiles de esta sociedad en los que de verdad hacen que la sociedad sea más injusta. Y no deja de ser siempre la ambición, para mí, una ambición de querer más, de más poder, de más dinero, de producir más. Ese más crea menos de forma social en una sociedad. Claro. De importar de lugares infinitos del mundo en lugar de valorar lo que uno tiene en casa. Claro. En términos también de comida, de muchos aspectos, ¿no? Todo eso, de alguna forma, estoy en los últimos años intentando entender cuál es mi forma de pensar, porque no tengo una forma exacta. A veces pienso una cosa, a veces pienso otra, pero sí buscar esa estructura, es decir, entender ese sistema, estos patrones en los que nos hemos educado y crecido, y poder de alguna forma transmutarlos, cambiarlos, a través de lo que yo puedo hacer en el arte. Hay un patrón en particular que te genere ruido, que hayas visto, que tú dices, sabes que esto es hora de que lo pongamos en la mesa. Porque cuando tú pones en escena algo, lo pones en la mesa. La hipocresía, que es una cosa que yo también he sido hipócrita. Hipocresía en el saber... O sea, decir una cosa y hacer otra. No solo decir, ser consciente de algo, por ejemplo, y hacer otra, por ejemplo. Por ejemplo, en el consumo de drogas, yo soy una persona que me gusta salir de fiestas, una persona que me gusta la música techno, que me gusta la música de baile en pista, y todos sabemos que es un mundo en el que se mueve, como muchos otros, no hace falta en todas partes. Eso de hecho es un estigma. Es un estigma, yo también lo encuentro. Pero es un estigma que me genera confrontación. Pero esa parte de la sociedad, ¿no?, en el que se castiga a gente todo por debajo de la alfombra. Esa alfombra. Predicar y no practicar. Exactamente. Que predica y no practica. A mí hay algo que los Ese es un concepto. Es un concepto. Es el predicar y no practicar. Y no practicar, el entender una alfombra que esconde injusticias. Y meterle mugre a esa alfombra, así. Vamos metiéndole mugre. Y hay una cosa que produce satisfacción, que es levantar esa alfombra. Y decir, vamos a limpiarla de una vez. Exactamente. Sí, no, te encuentro toda la razón, y creo que es una causa que es primordial de poner afuera y decir, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo vamos a soportar que haya una doble moral con tantas cosas, pero incluso con partidos políticos que utilizan ese populismo racista, ¿no? Que luego que es bueno, o sea, tú sabes que la política básicamente es, de hecho justo el otro día me estaba informando acerca de este tema, de por ejemplo, hay un arquetipo que tiene que ver con el que está fuera de la ley, como el rebelde. Cuando por ejemplo la naturaleza del universo es ley y orden. Y mucha de esta gente que es política está ahí porque quiere tener el poder sobre la ley y el orden, quiere estar por arriba de eso, cuando inevitablemente todos estamos sujetos a eso. Entonces, si tú quieres estar por arriba, por así decirlo, de Dios, o sea, claramente no vas a guiar bien tus pasos. Entonces, para mí es eso, ¿no? A mí me inspiran muy pocos políticos, ahora que estamos hablando de eso, pero me inspiran los políticos un poco más filósofos, un poco más que intentan inculcar sus ideas con su forma de vida. Son contados. Quizá Mujica en Uruguay, podríamos decir, famoso, que tampoco es que me encanten todas sus políticas, pero sí esa idea, pero tiene como unos principios que a mí me llenan, que a mí digo, mire, usted y yo quizá viviría... En vez de ser un discurso de odio, es un discurso de inspirador, de iluminación, ¿no? Como buscar más en esos referentes sociales y políticos, no gente que genere ruptura, sino gente que genere cohesión, que genere diálogo, que genere comprensión, empatía, que genere formas diversas de expresar y de entender y de verdad, de ser honestos con... Por ejemplo, un tema migratorio, ¿no? Todo el mundo sabe que la migración existe porque se necesita esa inmigración, pero es muy fácil, para poder ganar votos, culpar
siempre ha existido en toda la historia de la humanidad. Y es lo primero que se hace. Y de verdad, pues a través de la educación, a través de muchos aspectos de la vida, poder educar a gente para que ya no se trague esos discursos, para que, bueno, es suerte que en España últimamente, a pesar que tenía un poco de miedo, parece ser que han perdido un poco de votos. Dios mediante, no queremos el reinado del miedo. Yo, gracias a Dios, no trato de no inclinarme al reinado del miedo, la verdad. No, tampoco. Bueno, ahí estaba tu Neptuno, tu parte compasiva en tu casa 5, porque... Y en tu casa 5 también está tu nodo norte, y tu nodo norte significa tu propósito en la vida. O sea, tu propósito en la vida es crear. Y es crear con el poder del amor que eso te genera, ¿vale? Y está súper a tono. Y es lo que todos los que tenemos la casa 5 con planetas nos llama. Yo tengo el sol en la casa 5, o sea, ¿qué más? Pero, o sea, tu Aries ya es... nada que decirte. Pero bueno, enough about me. No. Vamos sí, a ir a la casa 6. Ok, casa 6. Perdón. Estamos viendo la casa 6. Perfecto. Estamos mirando la hora porque yo hoy no tengo camarógrafa activa. Tengo que mirar el cronómetro y luego tendré que cambiar y... whatever. We're doing it. Vamos a ir a la casa 6 porque aquí es donde tú tienes a Urano. Y la casa 6 es la que representa la salud, las rutinas del día a día, Okay. la casa de Virgo, la casa de la medicina un poco. Okay. Y es tan importante y es de la medicina con las rutinas porque uno sabe que ciertas rutinas son saludables. Totalmente. Antes prevención que Claro. cura. Por supuesto. Como Entonces, más una mentalidad un poco más asiática. Claro. Bueno, del este. sí, no, o sea, el autocuidado es la base de salud. Totalmente. Entonces, por ejemplo, tú aquí tienes como signo a Capricornio, que está cómodo en esta casa. Muy cómodo. Que Muy me produce cómodo. placer buscar. Claro, y Capricornio es un signo que es muy metódico, que sabe que tiene que tener mucha paciencia para llegar a donde quiere. Y yo siento que eso te protege. Y tener a Urano ahí, en cierta medida, te hace un poco en tu día a día ser rupturista con ciertos temas. Porque Urano representa como los quiebres, y los quiebres un poco futuristas, es así como, ¿qué es lo nuevo que viene? Entonces, ¿cómo eres tú, por ejemplo, con tus rutinas diarias? ¿Cómo ves tú esa área de tu vida donde tú tienes que gestionarte a ti mismo? ¿Por qué etapas has pasado? ¿Dónde aspiras llegar ahí? ¿Cómo sientes que vas en ese camino? Por ejemplo, en los últimos años que trabajar para otras compañías, siempre dependía un poco de esa organización y me producía una especie de fricción ¿Ya? el que yo no había encontrado mi rutina todavía como ser humano. Ya. Y ahora finalmente, al estar más como freelance y hacer mis proyectos, estoy poquito a poco encontrando mi rutina, estoy poquito a poco también desechándome de cosas que creo que no me hacen bien. Podría ser incluso ejemplos, el ver pornografía, por ejemplo, es una cosa que en los últimos años casi no he hecho y me genera incluso mucha satisfacción el no ser parte de ello. Por supuesto. Incluso la forma de comer, ya no consumo casi nada azúcares, y si consumo es una forma muy... azúcares, digo, azúcares de fruta. Azúcares procesados. Procesados. Luego, por ejemplo, me gusta beber alcohol, no es una cosa, pero no es una cosa que haga exageradamente. Y si hay alguna noche que me dejo descendir, sé que al día siguiente voy a ser consecuente con ello, ¿no? Antes era una persona mucho más de noche, mucho más nocturna, y en los últimos años estoy siendo una persona mucho más de mañana, sobre todo en este último año. No, y estoy, creo, encontrando una rutina que además no deja de ser totalmente saludable humana para cualquier humano, no es para mí, o sea... O sea, si al final tú aquí sigues el ciclo circadiano de tu cortisol, que es la hormona más importante que tienes como para regular tu ciclo sueño-vigilia, y también para regular tu sistema inmune, porque por ejemplo, tu trabajo es netamente físico, muy físico. Muy físico, mental también, pero... No, pero físico... Físico en todo el término, dijéramos. Claro, sí, o sea, físico, por ejemplo, que hay movimiento de estructura. Totalmente. Y esas estructuras tienen que ir regenerando. Tú, por ejemplo, no puedes tener una rutina
que no permita a tu musculatura, por ejemplo, reposar, rellenarse. Porque hay que regenerar esa musculatura Claro, hay que totalmente, regenerarla. que es durante la noche cuando Claro. se regenera el cuerpo, Exacto, en las horas exacto, de sueño. exacto, Totalmente. exacto. Eso es algo que todo el mundo tiene que saber. O sea, si una persona dice, ¿sabes qué? Yo me cuesta quedarme dormido. Bueno, ahí hay algo ya que de principio tienes que empezar a gestionar. Ujú. Porque el que te cueste quedarme dormido implica ya que tú lo pones como un problema muchas veces. Y porque No. al final, no, pero pues, o sea, no Hay lo digo, gente- no lo digo por ti, no, lo no digo sé, porque no sé. cuando alguien se pone en ese Interesante. punto, uno, o sea, si a ti te preguntan, por ejemplo, o sea, yo te puedo preguntar ahora esto, y si tú quieres me lo puedes contestar o no, pero por ejemplo, si te pregunto a ti, oye, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué me responderías? Últimamente nada. Ahora, claro, últimamente nada, ¿viste? No, ¿por qué? Porque creo que toda la energía que tengo que Que te dan en gastar, el día, que te dan en el día. que gastar exactamente, Ujú. ya está gastada. Entonces automáticamente mi sueño Claro, pasa. claro, Yo creo que hay claro. mucha gente que le falta gastar esa energía física Normal. para poder descansar de forma... Claro, porque si no empieza la mental a tratar de gastarla Exactamente, y exactamente. no te puedes ir a acostar. Creo que ya he cubierto todo y voy a hacer algo que no he hecho antes, ¿vale? Y va a ser mirar tu carta un poco y el dibujo que lo tengo acá. Ujú. La forma estructurada de la carta, ¿no? Por así Claro, decirlo. en teoría lo tengo acá. Y... Arquitectónica y... Sí. Espérate, déjame ver dónde está. Vamos a buscarla. Aquí está. Porque hay cosas que son importantes que sería bueno discutir. O sea, hay cosas que le pregunto a todo el mundo, ¿vale? Y me gustaría preguntarte a ti también. Y luego vamos a hacer el otro ejercicio que te decía yo que en verdad lo vamos a hacer por primera vez ahora. Pregunta rápida. Rápida pero no sencilla. Ujú. ¿Cuál es la lección en tu vida, hasta el día de hoy, Ujú. que más te ha costado aprender? No, que más me ha costado. ¿Qué más te ha costado ¿Qué aprender? más que me ha costado? ¿Qué más tiempo te ha llevado? ¿Que siempre ha estado permanente y dando vueltas? El no querer forzar las cosas. Ya, El fluir. vale. Me ha costado a veces. Soy una persona que fluye en movimiento, que sé fluir, Ujú, pero en el momento que me focalizo ujú, en algo de forma obsesiva, ujú. ahí es cuando las cosas no fluyen. ¿Y eso lo tomas desde el punto de vista de tu carrera o también tienes, por ejemplo, tendencias obsesivas en otras áreas de tu En vida? otras áreas de mi vida. Ya. Y incluso en situaciones de pareja. Y como lo hemos hablado antes, ¿no? Creo en mi signo, Sí. creo que no separo verdaderamente una parte privada de una parte del Oh. trabajo. Creo para mí todo lo que conlleva mi trabajo, mi vida personal, es un parte del todo. Y creo que lo que estoy haciendo en mi vida, cómo estoy viviendo mi vida, es una forma muy global de entender, al final, mi experiencia vital. No deja de ser eso. Creo que de la forma que estoy viviendo ahora mismo, sobre todo, ¿Eso es podría eso. interpretarse, por ejemplo, como aprender a dejar ir o aprender a tener paciencia, por ejemplo? ¿Cómo? Aprender a dejar ir una idea, una Ujú. obsesión, una Ya. persona, un pensamiento, una expectativa. Claro. El no tener expectativas O sea, también. dejar el ego un poco. El ego. Claro, dejar el Sí. ego, lo que tú sientes que eres en un minuto dado y que ya no te resulta hasta X situación. Y no dejarlo, porque Ujú. querer mantenerlo y continuar Aferrarte a él. aferrarlo, incluso Claro. nutrir ese ego, que no hay cosa más, que es feo también. Es una como cosa... manejar un barco contra una tormenta. Exacto. Así El es. no ir contra la tormenta, sino Claro, sino intentar... a favor de la A situación. mí me encanta, por ejemplo, esa analogía que yo uso personalmente para explicar el ego. Si uno es un barco, el mundo es el océano, tu timón es el ego. Ujú. Entonces uno puede querer llegar a un destino, pero ese podría llevarte a estar tan en ese ego, en ese timón, que tendrías que luchar de repente cuando la marea no está a tu favor. Es que Entonces, justamente, sí. Lo que tienes que hacer en cierta medida es darte cuenta hacia dónde va la marea para que tu barco no termine destruido. Porque tu barco podría terminar destruido en una tormenta. Y Y sí. el viento, o sea, un buen navegante sabe mirar el viento, Cosa que me sabe encanta mirar navegar. los peces, sabe mirar para dónde está el sol. Y si bien quizás no, gracias a que hay una tormenta, no va a ir llegar más temprano
a donde le correspondería llegar, sí va a llegar a salvo y de otra manera quizá. Y en esa manera va a aprender mucho más. Exacto. Y además, pero veámoslo, primero de todo, antes de todo mencionar que me encanta navegar en un agua desde pequeño, y es una cosa que me da paz, el mar me da paz, y Claro. necesito que siempre el mar cerca de mí. Luego, aparte de eso, en la pieza que estoy haciendo ahora, Ajá. va justamente de, la pieza se llama Delta et Insula, Ajá. que habla de los deltas Ya. de la isla, y Sí, está sí. inspirado también de una isla, Ajá. de la isla de una parte del cerebro que se llama ínsula, Sí, 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 sí. que están explorando mucho, La otra vez, que es conozco, la la conozco. consciencia, dicen que está... Ajá. Bueno, no se sabe, pero hay muchos Es una factores. glándula importante. Importante, una dijéramos. glándula importante y muy central. Y muy central Exactamente, y porque... hace sí. parte de muchos aspectos muy Claro. diarios de Sí, 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 no, sí. Totalmente. Entonces, y está inspirado un poco en eso y sobre todo en cómo los ríos llegan a su cauce, llegan a ese delta, Ujú. y cómo no pueden ir en línea recta y cómo tienen que hacer muchas veces por determinados factores esa curva que coge más fuerza y que poquito a poco va llegando hasta ahí. Y de alguna forma creo que estoy inspirándome mucho en eso últimamente, en cómo, en no proyectar una idea de quiero estar ahí, sino, de acuerdo, quiero conocerme a mí mismo para saber cuál es mi sentido más armonioso de lo que yo puedo ser y cómo puedo llegar ahí siendo honesto, siendo pulcro con mis ideas, no pulcro, pero siendo honesto con mi ser y con cómo soy yo, sin intentar adaptarme solo, no adaptarme, sin intentar como forzar ninguna situación, y no adaptándome, pero sí como sabiendo girar, Claro. sabiendo cómo coger fuerzas, no Claro. retirarse, a O veces sea, uno... estando más presente básicamente como para ver para dónde van las olas, para Exactamente. dónde va el viento, así lo veo, o sea, esa al final termina siendo la manera de poder hacer esta navegación. Ujú. Y por ejemplo, esta es como otra pregunta que siempre me llama mucho la atención y tiene que ver con la... si tú, por ejemplo, tuvieses recursos ilimitados, ¿vale? ¿Qué causa humanitaria sería como en la que podrías devolverle al mundo algo? ¿Tienes alguna causa favorita? Sí, Si tuviese, estaba hablando de tener recursos ilimitados y decir, ¿sabes qué? Puedo donar más de la mitad de mi sueldo a esta causa. Y que la gente que tenga una organización de esto, que se dedica a esto, a organizaciones que promuevan tipos de ecología regenerativas, vale. que Perfecto. ayuden a sitios desfavorecidos a generar su propio terreno, a regenerar su propio terreno, y sobre todo a poner limitaciones a empresas monocultivistas y avasalladoras de espacios solo por un fin productivo, pero en un fin ecológicamente Claro. sostenible y a la vez Todo lo que implique sostenibilidad de agricultura. sostenibilidad y Claro, regeneratividad. eso implica Implica, que se sostiene, totalmente. se regenera. Y de alguna forma Ajá. encontrar una comunidad en Ah, ese espacio. ya. Crear comunidad a través, no de un ideal de cultura dijéramos, no de un ideal nacionalista de algo, pero un ideal colectivo de algo. Sí, o sea, eso es, creo que debería ser agenda entre las tres primeras cosas en cualquier programa de gobierno. O sea, la Pero parte bueno, ambientalista exactamente. tiene que ser 100% gestionada de eso. No Ahora, por políticos, pero por científicos. por quien sea, por por quien quien sea sea. que quiera hacerlo si lo hace con buena intención. Exactamente, y Claro, con inteligencia. Claro. Y dime una cosa, por ejemplo, ¿te gustaría preguntarle algo a la carta? Que yo pudiera leer aquí y decir, ¿sabes qué? Yo opino que esto podría ser. ¿Te gustaría preguntarle algo? Así como si fuese el tarot, preguntarle así como Pum. una cosa en particular. Porque tú más o menos sabes cómo va este rollo de la carta, entonces, en cierta medida podrías tener alguna inquietud en Sí. alguna área de tu vida. En una parte logística, A ver. ¿Dónde quiero sentar mi base? De verdad. Que creo que lo sé, pero no sería esta la pregunta. ¿Base Sería... geográfica? Sí, Ya. es
es el momento de construir. ¿En qué sitio es el momento de construir? Vale, yo te voy a responder eso ahora. Tu nodo norte está en Sagitario, ¿vale? Y Sagitario es el signo por excelencia de las otras culturas y de los viajes. Y está cerca de tu casa Acuario que tiene 4 que tiene a Júpiter. Entonces, esto a mí me dice particularmente que no hay un lugar donde tú te vayas a establecer, ¿vale? Siempre te va a perseguir este concepto de lo nómada que me mencionabas antes. Entonces, tú puedes construir algo en el lugar que mejor te parezca, pero siempre va a estar detrás tuyo esto de que esto es temporal. Que sí, que ha pasado siempre. O sea, vas a seguir Es parte de mi camino. repitiendo tu patrón pero que en cierta medida está muy en ti y que a la vez te ha generado beneficio porque tú estás orgulloso de eso. Sí, me ha O sea, generado... es como sí. que te genera como es una fuente de orgullo. O sea, yo personalmente, como lo veo desde afuera, me parece no solamente una fuente de orgullo porque implica mucho trabajo físico, energético y de relaciones, sino que también implica una constante reinvención. Y eso te mantiene sano, te mantiene fuerte. O sea, la mente, por eso tú me haces esta pregunta, porque la mente siempre se quiere poner cómoda. Entonces tú dices así como, me falta esa comodidad. Con esa pregunta que tú me hiciste me estás diciendo, me falta esa comodidad. Pero no la quiero, no la necesito. Y no la necesitas y no la quieres, pero como todo el mundo la tiene, te dan ganas como de irte hacia allá. Quizá me gustaría un compañero, en este caso una compañera de vida, una persona. A una familia. Una familia que me acompañe en este viaje. Lógico. Y eso es lo que estás tratando de expresar básicamente. Totalmente. Claro, alguien que sienta que esa es su vida también. Exactamente. Claro. Que quizá ese compañero de viaje es esa persona que busco, ¿no? Esa persona que quiera tener ese camino también. Claro. Y que a través quizás, y por eso para mí es difícil ahora, ¿no? Me siento en un momento emocional, psicológico, fantástico para poder tener una relación, entablar una relación, pero encontrar ser honesto con alguien y decir, mira, esto es mi vida y tengo que ser honesto con lo que es mi vida y lo que va a ser, es muy difícil entablar. Sí. Y creo, si no me equivoco, que estoy encontrándolo. Yo Ahí creo dejo que 3 sí. puntos suspensivos. Yo creo que sí, yo creo que uno siempre está, si uno está abierto a ese entendimiento, va a atraer eso también. Totalmente, Claro. totalmente. Lo que uno totalmente... Claro, lo vas a atraer por la ley de atracción, básicamente. Totalmente. O sea, no vas a atraer a alguien que te diga, sabes que esta es mi casa, yo no me muevo, viva Cataluña, qué sé yo. No, por favor. Bueno, por que favor. es bonito también. No shame in that. No. It's beautiful. Y qué bonito, Y qué bonito, ser arraigado a una claro. cultura, además una cultura Es que... parte de ese balance. De ese balance, exactamente. Es parte de ese Hay que balance. saber siempre, y no es todo solo movimiento, a veces uno tiene que estar arraigado en la tierra, es parte de diferentes energías que son partes de un cosmos totalmente completo. Completo, me encanta. Ya. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bello! Ha sido hermoso. Ha sido hermoso. Muchas gracias por compartir tu tarde Gracias. conmigo. Gracias a ti. ¡Ah, un abrazo Ah. bellísimo!